La semana pasada lo que hicimos fue revisar algunos pasajes del libro de Génesis. Creemos que toda la Biblia narra una sola historia, la historia de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y cada pasaje de la Biblia apunta a Jesús, aunque no en cada pasaje de la Biblia se mencione o aparezca Jesús. Toda la Biblia realmente tiene esta trama, la historia de la salvación, la operación de rescate que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesús. Así que la semana pasada vimos en el libro de Génesis cómo Dios creó este mundo, Dios le dio propósito, sentido, significado, y Dios hizo su creación especial al ser humano, a su imagen y semejanza, para que éste gobernara junto con Dios, para que gobernara bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo. Pero también vimos al mundo llenarse de violencia, pecado y muerte por la desobediencia, la rebelión de Adán y de Eva y de los seres humanos. Y vimos a Dios prometiendo un Salvador que revertiría la maldición en la que ha caído la tierra por causa del pecado. Así que la historia nos llevó hasta Abraham. Dentro de esta humanidad rebelde, bajo el pecado, Dios elige una familia, la familia de Abraham, para llevar a cabo esta operación de rescate. Pero vimos que era una familia muy problemática, una familia difícil. Sin embargo, Dios persistió en bendecirles, cuidarles y darles gracia, porque Dios planea a través de esa familia restaurar la bendición al mundo. Y Dios, por medio de su cuidado, y de hecho, a pesar de las malas decisiones de su pueblo, incluso a pesar de la maldad de la familia de Abraham, como vendieron a José como un esclavo a través de esos eventos que parecen trágicos, es el medio por el cual Dios estaba llevando esa operación de rescate, preservando a un pueblo. Terminaron en Egipto y José terminó siendo el segundo después de Egipto, y así por medio de José Dios salvó a la familia de Abraham. Y ese fue el último episodio. Hoy veremos cómo esta familia crece y Dios continúa siendo fiel con esta familia. Así que oramos, ¿me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos amas, y eso es lo que nos quieres mostrar a través de estos pasajes, que tú has persistido en amarnos a pesar de nuestra rebelión y pecado, que has sido bueno y que has trazado un plan de salvación por medio de Jesús. Ayúdanos el día de hoy a poder reflejarnos en las Escrituras y poder ver el amor que nos tienes. Te lo rogamos. Amén. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 1. La historia tiene su continuación en el libro de Éxodo. Es una continuación directa de la historia de Génesis. Y lo que vemos en los primeros versículos de Éxodo es que Dios ha sido fiel. ¿Recuerdas lo que Dios le había prometido a Abraham? Dios le había prometido darle una familia grande, darle una tierra, hacerlo famoso, bendecirlo, y que a través de él Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ahora mira el verso 1 del capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces va a nombrar a todas estas personas. Pero dice el verso 5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y todos los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Dónde hemos oído este lenguaje? En Génesis, ¿recuerdas? Y luego con Noé, es la promesa de Dios. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces Dios está siendo fiel. Dios está bendiciendo al pueblo de Israel, está multiplicándolos y están creciendo en número y están siendo bendecidos aún en Egipto. Pero entonces viene una crisis dentro de esta historia. Dice el verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios. Qué interesante. Seamos sabios para con él,
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, dice Pitón y Ramesas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, en esta historia tenemos al pueblo creciendo, siendo bendecido, multiplicándose, pero también empezamos a ver una crisis en esta historia. No hay una serpiente, pero está el faraón. Así que aquí está la simiente de la serpiente a través de Faraón. Faraón, ahora no solamente vemos un grupo de personas reuniéndose corporativamente en contra de Dios, como en Babel, en Babilonia. Ahora vemos a un hombre que se considera Dios y que está reinterpretando el bien y el mal. Está buscando bajo su propia sabiduría gobernar Egipto. Y eso está provocando sufrimiento y esclavitud para el pueblo de Dios. Así que es la primera ciudad en donde vemos a un rey considerándose Dios y definiendo el bien y el mal, pero con más intensidad. Digamos que es una nueva Babilonia. De hecho, así como en Babilonia habían puesto ladrillos para construir la torre, ahora se menciona que estos ladrillos los construían el pueblo de Israel y hacían amarga y dura la servidumbre de Israel. Así que en esta historia vemos una confrontación entre el Dios de Israel y Faraón. Así que traen esclavitud, traen dificultades al pueblo de Israel. ¿Qué pasa en la historia? ¿Qué hace Dios? Pues Dios va a levantar un libertador. En esta historia vemos a Faraón llegar a una gran injusticia al mandar a matar a los niños menores de 2 años. Esa va a ser su estrategia para disminuir la fuerza del pueblo hebreo. Y entre más los oprimían, más Dios los prosperaba. Pero Faraón va a determinar esto: el exterminio de los niños menores de 2 años. Bueno, en la historia se nos narra que una familia guardó a uno de estos niños. Ese niño se llama Moisés. Lo guardó y incluso lo pusieron en manos del Señor, ¿no? En el río, conoce esta historia, ahora le llamamos Moisés, ¿no? En esta canasta. Y Dios cuidó de él, y de una manera, diríamos, diosidencial, termina en el palacio de Faraón, ¿no? Y crece en el palacio de Faraón. Bueno, llega el momento en el que Moisés ve cómo es oprimido su pueblo y toma una decisión. Trata de ser un libertador, pero lo hace en sus fuerzas y las cosas no salen muy bien. Termina huyendo al desierto. Pero Dios en el desierto le encuentra, le llama y lo llama a regresar a Egipto como un libertador. Así que en el llamado que Dios le hace a Moisés, en el capítulo 3, acompáñame, esto es lo que Dios le dice a Moisés, lo que va a hacer Dios. Entonces dice el verso número 3, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para, esto es importante, para librarlos
de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, y menciona todo esto. ¿Okay? Entonces dice el verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los suprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, esto es lo que va a hacer Dios. Dios va a liberar a su pueblo de esta esclavitud, de esta corrupción. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de Moisés. Y lo va a hacer de una manera muy especial. A través de 10 plagas. Dios va a juzgar la injusticia de Egipto y la idolatría de Egipto también, los dioses de los egipcios. Y va a rescatar a su pueblo. De una manera muy interesante. Cada una de las plagas de Egipto tiene alguna relación con algún dios que adoraban los egipcios. Así que este es un juicio tremendo sobre los dioses y sobre la esclavitud y sobre la injusticia que ha puesto Faraón en Egipto. Y Dios va a rescatar con un gran poder a Egipto. De hecho, es la primera vez que en la Biblia aparece la idea de libertad o redención. Y está en el contexto de ¿qué es lo que leímos? Voy a descender y voy a librar a mi pueblo. Recuerda esas palabras, son muy importantes para esta serie de Adviento. Dios planea personalmente intervenir en la historia. Él va a descender y Él va a liberar de la esclavitud a su pueblo. Así que vienen estas plagas tremendas y Dios trae oscuridad y muerte y destrucción sobre la tierra de Egipto. Pero en particular vendría la última plaga. En todas estas plagas Dios le dio oportunidad a Faraón de arrepentirse. Pero Dios también había determinado que ya que Faraón iba a endurecer su corazón, entonces Dios iba a sellar la dureza del corazón de Faraón. Así que Faraón se endurecía y Dios decía, ok, entonces yo voy a confirmar tu decisión de endurecerte. Y Dios permitía que se endureciera más el corazón de Faraón. Pero venía una última plaga. Una plaga que tenía que ver con muerte. Entonces acompáñame a Éxodo capítulo 12. Esta plaga sería la última, sería una retribución. Dios permitiría la muerte de los primogénitos, tanto de los animales como de los egipcios, de las personas. Entonces dice el capítulo 12, verso 21. Entonces es toda la historia de cómo tenían que celebrar una fiesta en especial. Dios le da esta instrucción a Moisés. Moisés, este va a ser el principio de tu calendario y del calendario del pueblo. Van a celebrar la Pascua, porque Dios ha decidido traer muerte a los primogénitos en Egipto. Y lo que van a hacer es pintar a través del sacrificio de un cordero que van a cenar los dinteles de las puertas con sangre. Entonces cuando venga la muerte, el ángel de la muerte no entrará a esa casa, sino que pasará por arriba. Eso es lo que significa Pascua o Pashat. Es lo que va a suceder. Entonces en el verso 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, dice, para siempre. ¿Okay? Entonces, Dios va a traer muerte sobre la tierra de Egipto, pero date cuenta de esto. Dios está dando un escape a esta plaga de muerte. Dios está proveyendo de un escape
por medio de un sacrificio, de un sustituto. En lugar de que muriera el primogénito en esa casa había sido sacrificado un sustituto, un cordero de Pascua. ¿Okay? Entonces, esta es una historia en donde Dios ha descendido personalmente para intervenir, para juzgar la injusticia de Egipto, sus dioses, su idolatría, para rescatar y redimir a un pueblo y para redimirlos en especial de la muerte. Ha provisto un escape de la muerte por medio de un sustituto, de un sacrificio. ¿Okay? Así que es una noche terrible y Faraón por fin deja salir al pueblo, pero no por mucho tiempo. Mientras el pueblo sale y se dirige hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham darles como herencia, Faraón se arrepiente y va en búsqueda de este pueblo y trata de hacerles daño. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 14. Los acorrala el ejército de Faraón entre el Mar Rojo y el ejército están, el pueblo de Israel. Pero dice el verso número 13 del capítulo 14: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved. Mira, la primera vez que aparece esta palabra en toda la Biblia. Y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Okay? La primera vez que aparece la palabra redención, rescate y salvación está dentro de una historia de esclavitud y muerte, en donde Dios personalmente interviene para rescatar, redimir de la muerte y de la esclavitud a este pueblo. Así que esto es lo que sucede. La primera vez que aparece la palabra, de hecho, salvación, que es la historia del Éxodo, es la historia de la salvación. Dios interviene para rescatarles. Ahora, ¿qué tiene que hacer Israel? ¿Algo? No, solo confiar en Dios. Esto es lo que tienen que hacer, confiar en Dios. Y mira más adelante en este mismo capítulo, verso 30. ¿Qué hace Dios? Conoces la historia. El mar se abre, el pueblo pasa en seco. Cuando el faraón y su ejército tratan de pasar, las aguas los cubren. Y dice el verso 30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Okay? Es una historia de salvación. Eso es lo que es el Éxodo, es una historia de salvación. Dios interviene y los salva de la esclavitud y de la muerte. Pero ¿qué más va a hacer Dios por este pueblo? ¿Cuál es el plan? Okay, ya están libres de la esclavitud, están fuera de Egipto. ¿Qué planea hacer Dios con ellos? ¿Recuerdas la operación de rescate a través de la familia de Abraham? Okay. Dios está por dar el próximo paso en esta operación de rescate. Ahora va a formar un pacto con este pueblo. Va a formar una relación, va a estrechar su mano con este pueblo, y para eso los va a llevar a un monte, el monte Sinaí. Dios planea hacer un acuerdo significativo con este pueblo. Va a hacer un pacto. Dios se va a convertir en el Dios de ellos y ellos serán su pueblo especial con un propósito. Entonces en Éxodo 19 continúa esta historia. Y nos dice el verso número 1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo lo sacó Dios? Con un gran poder, ¿verdad? Y dice: en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Entonces llega Israel, llevan un tiempo fuera, llegan al monte y ahí acampan, ahí ponen su campamento. Entonces dice el verso 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí.
Entonces, qué forma tan hermosa y poética de hablar de la salvación de Dios, como un águila que cubre a sus hijitos, y los pone en sus alas y los rescata. Eso es lo que Dios ha hecho. La bondad y el amor de Dios rescatando a este pueblo de la esclavitud, de la muerte, siendo el Dios de ellos, librándolos, aun cuando ellos no tenían ni el poder ni la capacidad de librarse ellos mismos. Dios les rescata. Y ahora Dios hace algo más por ellos. Dios los va a hacer su pueblo especial. Entonces, eso es lo que les vas a decir, dice el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿recuerdas qué tenía que hacer Adán? ¿Qué era Adán? Un representante de Dios en el mundo. Pero Adán y Eva, nuestros primeros padres, la decisión que tomaron afectó a la humanidad. Y de ahí los seres humanos se enfrascaron en el egoísmo y el orgullo y la violencia. Y dice Romanos que entró el pecado y entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la historia trágica humana. Perdieron esta bendición, pero Dios puso esa bendición en Abraham, porque Dios planea bendecir a todas las naciones a través de Abraham. Es la operación de rescate que Dios ha llevado a cabo. Y ahora nos revela más de esa operación de rescate, cómo Dios planea restaurar su bendición al mundo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues ha tomado esta familia que ahora es una gran nación. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios les ha dado, o les va a dar más bien, su ley. Va a hacer un pacto con ellos, de manera que si ellos son moldeados por la ley de Dios y ellos confían en Dios y obedecen a Dios, se van a convertir en un reino de sacerdotes. Es decir, van a convertirse todos ellos como nación en los representantes de Dios en el mundo. Ese es el plan. La nación de Israel iba a ser una nación única y especial entre todas las naciones, porque tendrían el privilegio de representar a Dios al mundo. Ellos serían llamados a obedecer los términos de este pacto. Ellos representarían el carácter bueno y justo de Dios. De hecho, nos vamos a saltar varios libros, pero vamos hasta Deuteronomio capítulo 4. Este era el propósito de Dios para este pueblo. Deuteronomio capítulo 4, verso número 5. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios, es Moisés el que está hablando, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, date cuenta de esto. Esta nación que comenzó con Abraham, ¿de dónde fue sacado Abraham? De Babilonia. Y Dios planea restaurar su bendición a través de esta familia, que tienen que ser todo lo contrario a lo que era Babilonia. ¿Recuerdas? O todo lo contrario a lo que era Egipto. En Babilonia vimos a la humanidad reuniéndose en contra de Dios, tratando de establecer su religión. Y en Egipto vimos una sociedad basada en la esclavitud, vimos corrupción, idolatría y un hombre que se cree Dios y redefine el bien y el mal a su manera. Israel tenía que ser todo lo contrario a Babilonia y Egipto. Tenía que ser un reino de personas
que amaran y obedecieran a Dios de todo corazón, que ellos tenían que reflejar la bondad de Dios. Es más, ellos tenían que vivir bajo la definición de Dios de lo que es bueno y lo que es malo. Tenían que gobernar la tierra prometida, de manera que ellos traerían bendición y vida. Lo que iba a provocar el que Israel obedeciera y amara a Dios es que las demás naciones dijeran: mira al Dios que tienen, mira lo justo y lo bueno que es, mira sus leyes, mira cómo viven. Iba a provocar un deseo de que esas naciones conocieran al Dios de Israel. Se iban a convertir en bendición para todas las familias de la tierra. Ese era el plan. Así que mira la bendición que tenía nuestros primeros padres en el Edén. Ahora está en Abraham y ahora está en este pueblo, a través de las leyes que ellos tenían que obedecer. Estas leyes eran leyes para su propio contexto, pero que sin duda alguna reflejan el carácter justo y bueno de Dios en el mundo. Y ellos entonces traerían bendición. Pero en la historia de Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, nos damos cuenta de algo. De hecho, cuando leímos Éxodo 19, que están en Sinaí, todo el resto de Éxodo, todo el resto de Levítico y los primeros capítulos de Números están en el Sinaí. Todos esos capítulos tratan de instrucciones en el Sinaí. Pero cuando dejan el Sinaí, lo que vemos es, a partir del capítulo 11 de Números, vemos un pueblo que se queja porque no hay para ellos suficiente carne, aunque Dios les da pan del cielo, maná. Se quejan y le dicen a Moisés: Dios nos trajo al desierto solo para matarnos. Deberíamos regresar a Egipto, ahí teníamos suficiente comida. Estaban rechazando el éxodo, estaban rechazando el acto de liberación que Dios les había dado, estaban rechazando a Dios mismo y ya se habían olvidado del sufrimiento y la esclavitud en Egipto. En Números se quejan, extrañan la comida de Egipto. Luego se quejan otra vez cuando llegan a la tierra prometida y mandan espías para hacer un reconocimiento de la tierra. Se quejan y empiezan a rebelarse contra Dios. Mira, acompáñame en Números, capítulo 14. Verso número 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, porque fueron los espías, regresaron y dijeron: esta tierra no se puede conquistar, sus hombres son tan numerosos como si fueran langostas. No pienses en langostas de mar, piensa en grillos, pues, langostas de estas que se comen las cosechas, numerosas, ¿ok? Y son gigantes y no vamos a poder con ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda multitud: ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y los hijos de Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, ve lo que está pasando. El pueblo está diciendo: ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente están diciendo: Dios es malo, Dios no nos ama, Dios no le importamos a Dios.
Dios nos trajo aquí para matarnos, nos engañó. Vamos a regresarnos a Egipto, no importa lo que Dios hizo. Y Josué y Caleb están diciendo, no sean ingratos ni rebeldes. Dios ha sido bueno, esta tierra es buena. Confiemos en Dios, Dios va a cuidar de nosotros. Y entonces en el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? No van a parar las quejas. Este pueblo va a continuar quejándose y rebelándose durante todo este libro de Números. Es tan fuerte que Moisés nos va a enseñar algo. Pensábamos que Faraón era el único que tenía un corazón duro, pero de hecho parece ser que el mismo problema que está en el corazón de Faraón está en el corazón de este pueblo. Tienen un corazón tan duro como Faraón, tan rebelde como Faraón, tan rebelde como cualquiera de los seres humanos. Ese es el problema. Otra vez vemos el mismo problema. Los seres humanos redefiniendo el bien y el mal a su propia conveniencia. Un corazón duro y rebelde, rechazando a Dios, siendo ingratos. Así que un poquito en esta historia nos damos cuenta que, de hecho, en el mismo momento en el que Moisés estaba recibiendo el pacto, el pueblo de Israel abajo estaba diciendo, uy no, Moisés ya se tardó, seguro ya se murió. ¿Por qué no nos hacemos unos dioses? Y así que tomaron todo el oro que habían juntado y se hicieron 2 becerros de oro y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Así que este es el punto. Entre más leyes recibían, más se rebelaban y más ofendían a Dios y más caían en esas mismas leyes que Dios les daba. Y entonces viene un ciclo de leyes, ellos desobedecen a Dios y se rebelan. Y viene otro ciclo de leyes y se rebelan contra Dios. Y esa es la historia del libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio. Así que la historia llega a un punto. En Deuteronomio capítulo 30, Moisés está a punto de despedirse de esta multitud. Él ha estado guiando al pueblo durante este tiempo. Pero Moisés dice algo muy extraño. Es prácticamente parte de su discurso de despedida. Y Moisés les dice algo muy extraño. Dice el verso 1 del capítulo 30 de Deuteronomio: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todas las naciones donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y mira esto: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Qué extraño discurso de despedida. ¿Por qué? No han llegado a la tierra prometida. Y lo que Moisés les está diciendo es lo siguiente: miren, voy a decirles algo. Ustedes no la van a lograr. Ya los he conocido durante todos estos años. Yo sé que cuando ustedes lleguen a esta tierra prometida, ustedes van a olvidarse de Dios, van a ser ingratos, van a adorar otros dioses, y entonces Dios va a tener que traer cada una de las disciplinas que Él les ha dicho que va a venir sobre ustedes. Es más, terminarán exiliados en otras tierras. Pero acuérdense, si se arrepienten, Dios les va a regresar a esta tierra.
Qué extraño discurso de despedida. Moisés está anticipando que este pueblo no lo va a lograr. Y hay una razón, hay un problema que este pueblo tiene. Moisés les dice: ustedes necesitan que Dios les circuncide el corazón. En pocas palabras, ustedes no necesitan más leyes. Ustedes necesitan un cambio de corazón para que verdaderamente puedan amar y obedecer a Dios. Entonces, mira lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos aprendido de un Dios que creó un mundo bueno y que planeó bendecir a las personas y a este mundo. Pero por causa de la rebelión del hombre, ha venido maldición a este mundo, al buen mundo de Dios. Y ahora está sujeto a sufrimiento, maldición, muerte, dolor. Pero Dios ha planeado traer rescate. Él no va a permitir que su mundo reine la muerte, el dolor y el sufrimiento. Ha planeado traer un Salvador, alguien que revierta la maldición. Y Dios había planeado llevar a cabo esa operación de rescate por medio de una familia, la familia de Abraham. Pero esta familia es tremendamente rebelde y problemática. Pero Dios persiste en amarles y bendecirles. A pesar de sus decisiones malas, a pesar de que todo el tiempo sabotean los planes de Dios, e incluso a pesar de su maldad, Dios los bendice y los cuida. ¿Recuerdas el final de Génesis? José les dice a sus hermanos: ustedes intentaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este es el Dios que revierte el mal y trae bien a pesar del pecado y la rebelión. Ahora, Dios ha sido fiel y toma a este pueblo y lo rescata, lo libera de la muerte y de la esclavitud en Egipto. Él desciende personalmente para traer redención y rescate y liberación de la muerte. Y planea hacer de este pueblo un pueblo especial para que puedan amar y obedecer a Dios. Y de esa manera Dios va a llevar a cabo su plan de bendecir el mundo. Dios quiere bendecirles y les da su ley. Pero ¿sabes qué pasa? En lugar de que la ley les traiga bendición, ¿qué les va a traer? Maldición. Qué paradójico. Dios les dio su ley para convertirles en bendición, pero por su rebelión y pecado, lo único que están trayendo sobre ellos ha sido muerte y maldición. Hasta que llega este punto donde Moisés nos dice de qué trata todo este asunto. Aun cuando la ley de Dios era buena y Dios planeaba bendecir a este pueblo, había un problema. El problema no estaba fuera de ellos. El problema eran ellos. El problema es que tenían un corazón tan duro que eran incapaces de amar y obedecer a Dios. Así que esta es la historia que apunta a Jesús. Jesús sería quien traería un nuevo éxodo. Dios personalmente descendería nuevamente y tomaría la forma humana. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús sería quien cumpliría la ley de Dios. Él obedecería completamente a Dios y amaría a Dios. Sería el ejemplo de cómo se vería un humano que ama y obedece a Dios verdaderamente. Él obedecería por todos nosotros, pero Él también llevaría nuestro pecado y nuestra desobediencia a la cruz. Así que a través de Jesús, Dios intervendría nuevamente en la historia para un nuevo éxodo, para rescatar de la esclavitud y de la muerte. Pero esta vez no sería la esclavitud de Egipto ni de Roma en la época de Jesús, sino del pecado. Para liberarnos del verdadero problema de un corazón duro. El verdadero problema de las personas es que somos como Faraón. Queremos ser el Dios de nuestra propia vida. Queremos ser nuestro propio Dios. Redefinimos el bien y el mal a nuestra manera. Tenemos un corazón duro.
y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y esa es la historia a la que apunta esta historia. Ellos necesitaban un cambio de corazón. En pocas palabras, necesitaban un Salvador. Así que el Éxodo apunta a Jesús, apunta a la venida de un Salvador, un rescatador, que cumpliría y obedecería por todos nosotros, pero que también llevaría nuestro pecado y nuestro dolor a la cruz. Y que Él es el único que puede entonces cambiar nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la solución al dilema humano? ¿No son más leyes? Porque el problema no está fuera de nosotros. Cualquier cosa que cambie por fuera no puede ser una verdadera solución. La única solución a la que apunta esta historia es a un cambio que Dios puede transformar nuestro corazón. Entonces déjenme terminar esta noche con un solo verso sobre cómo Dios puede cambiar nuestro corazón. Acompáñame a Tito, por favor. Capítulo 3. Dice el versículo número 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué? Lo que necesitamos, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Como la historia de Éxodo, cuando Dios intervino personalmente en la historia por medio de Jesús. Dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, no por cosas buenas que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, por habernos transformado desde adentro, por darnos un corazón nuevo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la Biblia apunta a una historia, la historia de la humanidad, una humanidad rebelde con un corazón duro de piedra, que necesitamos ser rescatados, ser salvados. No podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos un Salvador. Y el problema no está fuera de nosotros, el problema somos nosotros, es nuestro corazón duro. Somos incapaces por el quebranto del pecado de rescatarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. ¿Te acuerdas que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra salvación es en la historia de Éxodo? Es la palabra Yeshua o Joshua, y es precisamente el nombre de Jesús. ¿Okay? Él es Dios, es nuestra salvación. Es el título, es el nombre que apunta a su misión. Es el nuevo Éxodo, el Salvador que tomó nuestra injusticia y nuestro quebranto y nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Y por su gracia y misericordia nos da la esperanza de un corazón nuevo y una vida nueva. Y a eso apunta la Navidad. A eso apunta el nacimiento del Salvador. Dice Lucas, buenas noticias, nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Eso es lo que es Jesús, un Salvador.
Así que es bueno meditar en esto. La siguiente semana vamos a terminar esta serie de Adviento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente terminar de ver dónde termina la historia de Israel y cómo los profetas apuntaban a un Salvador. El mensaje de los profetas está lleno de promesas y esperanzas de un Salvador que vendría. Y vamos a pasar un tiempo meditando en las profecías, porque eso nos permite ver más a Jesús en su identidad y su misión y entender lo que Él vino a hacer por nosotros. Reflexionar sobre nuestro Salvador en estas fechas. Así que, ¿por qué no oramos y le damos gracias a Dios por esto? Porque envió un Salvador. Y si todavía no conoces a este Salvador, Él quiere cambiar tu corazón, quiere darte un corazón nuevo. Y si te habías estado preguntando, ok, ¿por qué Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? Que la bondad de Dios vino a cambiar nuestro corazón. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Señor, gracias porque has enviado un Salvador para rescatarnos de nuestra injusticia y pecado, de la esclavitud en la que estábamos, de la muerte. Él tomó nuestra muerte y nuestra injusticia y la llevó a la cruz, y con su muerte nos has traído libertad y salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en nuestro querido Salvador Jesús, y en su nombre que nos ha traído salvación te damos gracias. Amén.